Según Aldo, dice, diversidad lingüística, convivencia entre distintas identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con Aldo? ¿Qué dice Andrea? ¿Está de acuerdo con Aldo? Perdón, maestro, no escucho, mi audio está muy cortado. Ok. Aldo dice que la diversidad lingüística es la descripción 2, dijiste, ¿no? La segunda. Dice, diversidad lingüística es la convivencia entre distintas identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. No creo, yo creo que es la número 3, coexistencia de distintas lenguas que se hablan en un mismo espacio y tiempo, derivada de la diversidad cultural. ¿Ok? Es como lo que estamos viendo ahora, diversidad lingüística en una misma región o en un mismo país pueden haber diversidad de modos de referirse a un mismo objeto. Ok, esa sería la correcta. Cultura. Alex, ¿cuál sería la definición o la descripción de cultura? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda, la cultura, según ustedes, convivencia entre distintas identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen. El primero. La primera. La cultura es un conjunto de ideas, conocimientos, formas de expresarse, de actuar, de relacionarse, de pensar y de entender la realidad que dan identidad a un grupo, comunidad o sociedad. Ok, es correcto, Alex. Y la diversidad cultural, por lo tanto, es la segunda, convivencia entre distintas identidades que caracterizan a los grupos. La diversidad lingüística se deriva o está relacionada de la diversidad cultural, aunque no necesariamente coexistan en el mismo espacio-tiempo. Todos tenemos cultura y todos somos condicionados por el tiempo, perdón, sería el tiempo y el espacio donde vivimos. Por haber nacido en Yucatán o por estar creciendo en el estado de Yucatán, en Humán en particular, o en la ciudad de Mérida, tenemos unas características muy particulares que nos dan una cultura yucateca con algunas características de lo meridano o de lo humanense, según sea el caso. Pero también nos vemos influenciados por la cultura externa que no es propia a nosotros y que va condicionando nuestro modo de hablar y de ser, o de ser y de hablar. ¿Por qué usan jeans o pantalones de mezclilla de modo casual? Cuando van a algún lugar, se ponen unos jeans y alguna playera cómoda. ¿Por qué? Alberto, ¿dónde andas, Alberto?
Alberto, ¿andas por allá? ¿Alguien sabe por qué vestimos como vestimos? ¿O por qué nos pelamos de cierta manera? ¿O por qué usamos cierto tipo de ropa? ¿O por qué usamos ciertas palabras? Por la cultura. Oh, Sí tiene que ver con la cultura, pero es propia de nosotros. Eh, si yo les mostrara a ustedes, bueno, están vistos ustedes ahí, cuando estamos de modo de clases en línea, más o menos se ve en tu cara. Y la mayoría de los varones les ha dado por tener el pelo largo. No sé si es miedo de ir a la peluquería o a la estética para que les arreglen el cabello, que tal si se contagian, o simplemente es una moda que está surgiendo, como una especie de rebeldía que hay. Y en las mujeres debiesen tener el pelo amarrado, que es una norma de la escuela. Si te acuerdas, Vania, no ha cambiado. La misma que es en primaria, la misma es en secundaria. Las mujeres, el pelo la deben tener recogido por medio de ya sea una diadema o una liga que les sujete. No debiesen tener el pelo suelto como una medida o una regla eh, disciplinaria de la escuela. El pelo de los varones es de tipo corte militar, corto, que aparezcan las orejas en ambos lados. Pero como parte de nuestra cultura de adolescente, o como la parte de la cultura de adolescentes de ustedes, pues tienden a ser un poquito rebeldes y hacer lo contrario a lo que les dicen. ¿De dónde viene esto? Tal vez de los programas que ven o las series que ven. ¿Qué dice que es la cultura? Un conjunto de ideas, conocimientos y formas de expresarse. El cómo vistes, el cómo hablas, el cómo te peinas, son formas de expresar mi ser cultural y ustedes están expresando su ser cultural de adolescente. Y si les dieran permiso de usar lo que ustedes quisieran, ¿qué imágenes tendrían sus playeras que usarían? Andrea, ¿qué imagen tendría la blusa que usted usaría en caso de que no hubiese una restricción académica? Probablemente sería, no sé, música o algún, algún estampado, por ejemplo, de las letras de Nueva York o el cartel de Hollywood. Ok. Alejandra, ¿usted qué logo tendría su blusa? Alejandra, Sophie, Pues hay a veces que hay mucha camiseta como este estilo, pero nada más que es diferente como colores, algo así. O una camiseta de que salgo como de un dibujito de animalitos o de cosas que me gustan. Pero ok, creo que más o menos para salir como unas camisetas así, pero como colores. muy bien. Eduardo, ¿usted qué tendría? mm, no sé, una cosa sobre un videojuego o algo. Eh, ya pasaron el periodo de superhéroes. Sí, ya no usan superhéroes en sus playeras.
Ya no. Y lo que veo que ahora los adolescentes usan son los de K-pop, los grupos de Corea. Hay Yo varios ese que tipo de música lo pondría. es una forma de expresarse, pero no es algo propio de los yucatecos. Pero como estamos en un mundo globalizado, también influye. Influye también en el modo de cómo hablamos, en los modismos que utilizan los grupos etarios propios de su del grupo cultural y social al que pertenecen y van asumiendo estas características que nos van dando ideas de lo que es la diversidad cultural y que se deriva en una diversidad lingüística. Vamos a ver algunas descripciones más. Esto yo lo leo, en lo siguiente lo leerán ustedes. La cultura es la forma de vivir de un pueblo. Es el conjunto de ideas, formas de pensar, de conocimientos y la forma de expresarlos con que un grupo humano se identifica como colectivo. Por ejemplo, ¡Viva México! O usar el sombrero de charro. Es parte de ser lo mexicano. En cambio, decir bomba o vestirte de blanco y tener tu paliacate rojo es parte de lo yucateco. O comerte un panucho o una torta de cochinita te habla de lo yucateco. A eso se refiere este primer párrafo. En cambio, si te hablara de una cultura tabasqueña, veracruzana o jalisciense, tendrían otras características. Pero en cuanto a lo mexicano, sería eso que tú pusieras tu sombrero charro o te pusieras con la camiseta de la selección mexicana o algo tricolor, que es lo que nos hace sentir parte de este grupo o este colectivo en general. Es mediante la cultura que cada persona se explica y comprende el mundo que lo rodea. Se hace parte de una comunidad y le da sentido a su existencia. No hay personas sin cultura, sino culturas diferentes. No hay gente inculta. Es una palabra dicha de una forma incorrecta. No hay incultos, porque nadie hay que no tenga cultura. Existen diferencias culturales. Cuando te dicen que eres inculto, se refiere a que no tienes una cultura académica, pero en general todos manifestamos nuestras formas de pensar, todos expresamos nuestro modo de vivir con lo que hacemos, con lo que decimos o cómo vestimos o lo que comemos. La cultura se manifiesta, por ejemplo, en los conocimientos de una sociedad, cómo se producen y cómo se difunden, en las manifestaciones artísticas e intelectuales, en la forma de interactuar con el entorno y en qué y cómo se alimenta la gente, en las reglas escritas o no para relacionarse con las demás personas y por supuesto en la lengua y en las formas de hablar, que es lo que nos interesa en este tema del día de hoy, de la diversidad lingüística, el cómo hablamos. Dependiendo de la región, va a tener sus matices. Se han visto una paleta de matices, de colores, una paleta de colores de matices. Hay diferentes tonalidades de rosa, de rojo, de blancos, de negros, de azules, de amarillos, de naranjas, de grises. Existe una amplia gama de matices de las diferencias que pudiesen existir y algunos los van haciendo propios o muy particulares de este grupo cultural a que hace referencia, en tanto en cómo habla y en el cómo viste. Pero lo que no hay que olvidar, como dice el último párrafo, las culturas están en un cambio permanente. Las culturas no son permanentes, el folclore sí. La cultura va cambiando. Y algunas veces los cambios, podemos decir que se está traicionando a la cultura, pero no es así. Nadie dice el día de hoy que por hacer
lo que conocemos como mukbipollo o pibes, que lo metan en un horno de panadería de gas. Eso no sea un pib, cuando originalmente se hacía enterrado bajo la tierra. Vaya la redundancia, se hacía un horno en la tierra, se ponían esta comida o estos panes y se cubría con la tierra y se les dejaba cocer allá. Que te lleven uno cuadrado hoy en día no tiene nada que ver con el que era redondo. Pero imagínense, dicen que es una comida maya. Ya no es maya, ni tiene una influencia maya definitivamente y es consumido por los grupos mayablantes, por supuesto, y los no mayablantes. Pero no podemos decir que es una comida típicamente maya y que tiene los ingredientes típicamente mayas, porque es una gran mentira. Utilizan hoja de plátano. El plátano es introducido a América por los españoles. Utilizan manteca de cerdo. El cerdo es introducido por los españoles, como veremos en Historia de México. Eso del que es orgullosamente maya yucateco, no lo es. Visto desde un punto de vista purista, porque ha adquirido cambios, en donde el grupo cultural los va permitiendo, donde el grupo cultural lo va asimilando, donde el grupo cultural tiene la decisión de adoptar esta nueva variante. El folclore no lo permite. Han participado ustedes en concursos de altares, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Altares de Día de Muertos. En cada concurso te dan unos criterios que tienes que cumplir porque esto es un altar de Día de Muertos. Y eso es algo folclórico, porque si tú pones algo que no está en la lista, te dicen que eso no es un altar verdadero y eso es mentira. Es una adaptación, es un cambio que se viene dando. Y en nuestro modo de hablar, no nos afecta en nada a nuestro español decir internet, o sí, o usar un celular, o tener mi laptop. Nos entendemos adecuadamente, estamos hablando castellano y sabemos a qué se refiere el maestro cuando pronuncia estas palabras, o tener tu Facebook, entre otras terminologías que están viniendo a introducirse en nuestro idioma como extranjerismos que vamos adoptando de modo natural sin que provoque una confrontación. Y esto hay que saber aceptarlo. Y va causando cambios en la lengua y va haciendo que exista esa diversidad lingüística. Como dicen los argentinos y los españoles, creo que también los uruguayos y los chilenos, cuando graban un video. La palabra video utilizan. A continuación les dejo el siguiente video. ¿Lo han escuchado? ¿Por qué no dicen video como nosotros y dicen video? Pero sabemos a qué se refieren. Porque a lo mejor es su forma de hablar o mencionar, dependiendo del lugar de cómo. Hay palabras, por ejemplo, que si tienes significado de que cómo es su forma de decirlo. Sí, tiene que ver con, utilizan más la voz pasiva, definitivamente, en su modo particular de cómo hablan, y tratan de salvaguardar el idioma original del video. Pero es un cambio. Lo siguiente. Lea este primer párrafo. Alex, en el año 2001,
En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, UNESCO, proclamó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que en su primer capítulo expone. Continúa, artículo 1. Y Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano que la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, construye el patrimonio común y la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en el beneficio de las generaciones presentes y futuras. muy bien, ahí. Esto que nos menciona la UNESCO con referencia a la diversidad cultural y lingüística nos habla de, o te abre a una nueva posibilidad de la tolerancia y el respeto hacia el otro, a lo que es importante para una cultura en particular, y no decir o no imponer modelos que consideran únicos, como sucedió durante el periodo del colonialismo y el imperialismo, donde no se respetaba esta diversidad o estas diferencias culturales, donde la cultura dominante imponía los modelos, los patrones culturales de los demás, cómo debía de vestir el hombre y la mujer, cómo debía de hablar, cómo debía de comer. El que tú rompas tu tortilla y lo vuelvas como una especie de cuchara y sopees con la tortilla, eso no es incorrecto. Es parte de una cultura milenaria que desde tiempos ancestrales se han comido. Está como algunos grupos en Europa que rompen el pan y remojan dentro del pan, dentro de algún traste, el pan que van a comer. Nosotros en maya le decimos chuk, que lo remojamos allá. O con eso, lo de los cubiertos es mucho más reciente. El modo de cómo se come con los cubiertos es algo que no es que sea malo. Es muy bueno aprender a comer con cubiertos, por supuesto, por cuestiones de higiene. Pero no debe decirse que es malo o es bueno. De repente decían que agarrar tu taza de caldo y beber el caldo de la taza, que era algo inculto, y realmente no lo es. Y es el modo más apropiado para que tú puedas disfrutar hasta de la última gota de tu sopa o de tu caldo que tienes en tu taza. Porque hay partes que la cuchara, aunque le estés metiendo, no va a salir. Vuelvo a repetir, las diversidades culturales exigen respeto y también promoción, una tolerancia que debemos tener hacia los demás. Vamos a ubicar los países hispanohablantes en América Latina. Empecemos por México. Debajo de México, ¿qué país sigue que hable español? Shaila, ¿cuál es el país vecino de México que habla español? Jaca. ¿Ah? Vecino de México que habla español en el sur. Jaca. Guatemala. Vecino de Guatemala que hablan español. Belice. Eso muy abajo, no son vecinos. Están tronados en geografía. Sí. Un poco.
Vecino de Guatemala sería Honduras, El Salvador. Vecinos de El Salvador y Honduras, Costa Rica. Vecino de Costa Rica, Nicaragua. Vecino de Nicaragua, Panamá. Vecino de Panamá, Colombia. Vecinos de Colombia, Venezuela y Perú. Perdón, Ecuador. Vecinos de Ecuador, Perú. Vecinos de Perú, Bolivia y Chile. Vecinos de Chile sería Argentina, al menos en la parte continental. Y tenemos Cuba, República Dominicana en partes de ellas, y Puerto Rico también se habla el español o son hispanohablantes. Al menos en esas regiones o en esos países, la lengua no oficial, la lengua más usada es el español. Por ejemplo, en México no existe un artículo en la Constitución mexicana que diga que el español es la lengua oficial de los mexicanos. No hay lengua oficial para los mexicanos. Hay algunos países que sí, en su constitución dicen que esa es la lengua oficial. Y esto es bueno porque nos da pie a que se respete en igualdad las lenguas originarias. Llámese náhuatl, llámese maya, llámese popoluca, llámese zapoteca. Cualquier lengua que no sea el español tiene igual validez o importancia que la otra lengua. La tarea del día de hoy, que veo que 3 de ustedes ya me enviaron, es acerca de cuáles son, o al menos enumera 5 ventajas de la diversidad lingüística. Una sería el conocimiento de la cosmovisión de otro grupo cultural. Otra, Eso. la riqueza cultural que nos aporta. La tolerancia y el respeto. El conocimiento del otro. Son algunas de las ventajas que nos ofrece la diversidad lingüística. Y son muy importantes en el mundo de hoy en día. ¿Por qué razón? Algo muy sencillo que ahora les platico.